Hola, el día de hoy mi grupo conformado por Jessica López, Manuela Ruiz, Laura Arcila y Isabel Colonia les va a presentar el reporte de caso llamado Reporte de caso de paciente femenina de 60 años con esclerosis múltiple controlada. Entonces, la presentación de un caso clínico de una paciente de 60 años con antecedentes de neuropatía periférica y neuritis óptica. Se encuentran lesiones cerebrales compatibles con esclerosis múltipla que inicialmente se realiza tratamiento con interferón beta con mejoría del cuadro. Posteriormente se encuentran diferentes brotes o recurrencias para los cuales se realiza tratamiento con gilenia o fingolimod. Para la parte más importante, hablar de la esclerosis múltiple, que pues es una enfermedad neurodegenerativa que es causada por el daño de la mielina de las neuronas, lo cual va a hacer que no se permita pues la conducción de neurona a neurona y pues va a generar daños en el sistema nervioso central. Pues su nombre está indicado ya que pues son varias áreas las que se ven afectadas, entonces pues es una esclerosis múltiple. En cuanto al diagnóstico, lo más importante son los criterios de Poser que se van a tener la clínica y los paraclínicos. Entonces, dentro de la clínica son síntomas del sistema nervioso central, dentro de los cuales vamos a tener síntomas visuales, motores, sensitivos, disfunción cerebelosa, disfunción del tronco cerebral, alteraciones vesicales, intestinales, sexuales, afecciones cognitivas. Y en cuanto a la parte de los paraclínicos, tenemos líquido cefalorraquídeo, potenciales evocados, resonancia magnética, dentro de los cuales el más importante es la resonancia magnética, ya que lo que va a mostrar pues la resonancia magnética va a ser la parte anatomopatológica, que la parte anatomopatológica de esto se van a encontrar unas lesiones características, las cuales van a ser focales en la sustancia blanca y pues como anteriormente había dicho, pues como sea una pérdida de mielina, pues en estas lesiones se van a ver formas características que van a determinar esto, la pérdida de la mielina, también llamada desmielinización. Y pues esta desmielinización va a depender de la evolución de la enfermedad pues que lleve cada uno de los pacientes. Esta patología se va a definir entre recurrente intermitente, secundaria progresiva, primariamente progresiva y progresiva recidivante. Posterior al diagnóstico, pues se va a dar el tratamiento dependiendo pues como de la fase en la que esté. Lo más importante pues es que se va a dar tratamiento con glucocorticoides y pues depende pues como de la recurrencia se van a usar inmunomoduladores. Las formas clínicas de presentación son recurrente intermitente, secundaria progresiva, primariamente progresiva y progresiva recidivante. La recurrente intermitente habla de las recaídas definidas con una recuperación completa o con secuelas. La secundaria progresiva es un curso, pues tiene un curso inicialmente recurrente, seguido de una progresión que no se relaciona con recaídas después de 10 años de padecer la enfermedad. Y la mitad de estos pacientes pueden pasar de remitente recurrente a un curso secundariamente progresivo. Primariamente progresiva es la progresión
de esta desde la primera presentación con estabilizaciones ocasionales y mejoras temporales sin presencia de brotes. La progresiva recidivante habla pues de una enfermedad progresiva desde el inicio con recaídas durante su evolución, pero esta es infrecuente. El diagnóstico se realiza a partir de la clínica y los paraclínicos, lo que en conjunto se denomina criterios de Poser. Entonces vamos a encontrar los síntomas relacionados con sistema nervioso central. En el líquido cefalorraquídeo pues vamos a encontrar que macroscópicamente es de características normales en la patología, pero en la parte microscópica vamos a encontrar una elevación de inmunoglobulina, en su mayoría IgG. También pueden aparecer bandas celulares plasmáticas, que en este caso son bandas oligoclonales. Vamos a tener un aumento de gamma globulinas, elevación de células y proteínas tubulares. Vamos a tener potenciales evocados, visuales, somatosensoriales, auditivos del tronco y registro del potencial eléctrico del sistema nervioso central. Y la resonancia magnética, que es la prueba más sensible en esta patología y determina la extensión de las lesiones y determina la cronología de las lesiones, o sea, nos va a decir si es una enfermedad aguda o crónica. El tratamiento del brote de esclerosis múltiple se realiza con glucocorticoides a altas dosis, pero pues si no hay respuesta se puede intentar una terapia de intercambio de plasma. Sin embargo, en presentaciones recurrentes se puede utilizar inmunomoduladores. Hablando de lo anterior, pues ninguno de estos tratamientos son curativos. Lo que nos van a hacer es que únicamente nos van a ayudar a disminuir la cantidad de recaídas en el paciente. Entonces tenemos dos fases de la enfermedad y el medicamento que vamos a utilizar para cada uno. Entonces la progresión primaria, el medicamento de elección es el ocrelizumab. Y en la progresión secundaria, el medicamento de elección va a ser el clavuridine o sí. En la descripción del caso tenemos que se presenta el caso de una paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple con un cuadro clínico de 18 años de evolución. En el transcurso de la enfermedad ha presentado un cuadro de neuritis óptica, pérdida de la fuerza, disestesia en miembros inferiores y no se evidencian alteraciones de los signos vitales. Para llevar un control adecuado de la patología, la paciente ha sido sometida a diferentes evaluaciones diagnósticas en múltiples ocasiones. Entre ellas tenemos la resonancia magnética, la densitometría ósea, los estudios de neuroconducción, las electromiografías y los estudios de líquido cefalorraquídeo, pues que muestran resultados variables y basados en esto deciden el tratamiento farmacológico. Actualmente es tratada con gilenia fingolimod 0.5 miligramos, una cápsula diaria, interferón beta, 3 ampollas semanalmente y metilprednisolona. La perspectiva de la paciente ante la enfermedad es buena. Acepta, entiende y maneja su patología, ya que no interfiere en el desarrollo de su vida diaria, y destaca las situaciones positivas que puede vivir aún teniendo en cuenta las complicaciones de esta, como son la parálisis. Se realiza juiciosamente sus controles periódicos y vive agradecida con lo que tiene. En la información del paciente, es una paciente femenina de 60 años de edad procedente de la ciudad de Armenia Quindío, es abogada, como antecedentes de importancia tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple hace 18 años y es tratada con gilenia. Su padre fue diagnosticado con hipertensión arterial, diabetes y tenía un antecedente de infarto agudo de miocardio. Su madre fue diagnosticada con EPOC. Tiene un hermano diagnosticado con SEA cerebral y síndrome de ojo seco. En los hallazgos clínicos tenemos que entre signos y síntomas, pues presentó un cuadro de neuritis óptica sin etiología identificada, parestesias, pérdida de la fuerza, disestesia en miembros inferiores, y a la evaluación física encontramos una tensión arterial de 110-80 milímetros de mercurio, 80 latidos por minuto, 15 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.7 y una saturación de 98%. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar sobre el examen físico de nuestra paciente. En la cabeza pues tenemos que nuestra paciente es normocéfala, tiene bien la implantación del cuero cabelludo, también no se palpan ni masas y no hay dolor a la palpación. En cuanto a los ojos, entonces tenemos que las cejas y las pestañas están bien pobladas, son simétricas. En el fondo de ojo vemos
que, bueno, tenemos conjuntivas rosadas, escleras blancas, la cornea transparente, el iris normal, las pupilas céntricas e isocóricas con reflejo fotomotor directo y consensual normal. La acomodación y la convergencia también es normal, el test de confrontación positivo, la agudeza visual lejana 20 de 20, el examen de fondo de ojo con opacidad cristalino, con visualización de ojo retineno bilateral normal y la papila normal. En cuanto a los oídos, entonces ya vemos que tenemos nuestros oídos normales con implantación normal, también son simétricos, eh, son permeables, a la otoscopia los conductos auditivos externos tienen la membrana timpánica con el triángulo luminoso conservado sin presencia de hemorragias ni secreciones. En la nariz pues tenemos que el tabique nasal es normal, lineado, también vemos que las narinas son permeables y también son simétricas y los conectes eutróficos, la mucosa rosada sin secreción ni hemorragias. En la boca los labios son simétricos, también las mucosas son rosadas y son húmedas, sin lesiones, sin solución de conjuntivas. Em, Dentadura completa, las encías normales, rosadas. Y en el cuello vemos que tenemos un cuello simétrico, sin dolor a la palpación, sin masas, la tiroides está bien, del tamaño normal. En el tórax vemos que está simétrico, sin dificultad respiratoria, tampoco hay alteraciones en la piel, sin uso de músculos accesorios, hay una adecuada distribución en cuanto a los vellos, no hay presencia de dolor ni masas. Eh, en abdomen vemos que es simétrico, los ruidos peristálticos están presentes, el timpanismo en todos los cuadrantes, es globoso, depresible y doloroso a la palpación con signos de irritación peritoneal, signos de morfeo positivo y no presenta masas ni megales. En geniturinario este no se exploró, pero entonces seguiríamos con las extremidades, donde acá pues vamos a encontrar algún tipo como de poner como un poco más de atención, ya que acá entonces en los miembros superiores vamos a encontrar nódulos de Herben y los Bouchard. En los miembros inferiores vamos a ver rigidez en rodilla que sea al reposo y pulsos pedios presentes de buena amplitud. En cuanto al calendario, en 1992 fue el inicio de los síntomas con una neuritis óptica sin etiología identificada. En 1994 presentó un cuadro clínico con parestesias, pérdida de fuerza y disestesia en miembros inferiores que no desaparecía, por lo cual decidieron hacer unos estudios y a los 3 meses hallaron unas lesiones cerebrales características de la esclerosis múltiple, con lo cual iniciaron tratamiento con el interferón beta. 6 meses duró este tratamiento y la paciente refiere sentirse bien y haber culminado todo el tratamiento. En 1938 refiere tener otro cuadro de neuritis óptica que fue tratada con esteroides y en el momento con resolución. Posteriormente, 8 años después, tiene un cuadro de neuritis periférica, el cual fue tratado con esteroides y se inició tratamiento con fingolimod. Hasta este momento la paciente no presenta síntomas y refiere tener un tratamiento periódico con neurología. En cuanto a la intervención terapéutica, tenemos interferón beta, 3 ampollas subcutáneas semanales, metilprednisolona y gilenia, fingolimod de 0,5 miligramos en una cápsula diaria. En cuanto a los métodos, una resonancia magnética espinal, estudio de líquido cefalorraquídeo y una evaluación por el neuropsicólogo. En cuanto al seguimiento y los resultados, tenemos una densitometría ósea con evidencias de normalidad, un estudio de neuroconducción motora en límites de normalidad, tenemos una resonancia de columna cervical de contraste en normalidad y una resonancia de cerebro de contraste con lesiones de sustancia blanca supratentorial y lesiones muy mal definidas del cordón medular de los segmentos cervicales y dorsales en el contexto de la paciente, corresponden a las lesiones desmelinizantes secundarias a su esclerosis múltiple. También tenemos un hallazgo en los complejos de osteofitos discales desde C6 y C5 y C6 y C7.
En cuanto a la electromiografía de estudios de conducción, potenciales de bocados visuales, el estímulo visual con Google produjo respuesta provocada a la corteza con latencias en P6 aumentadas, amplitud y morfología de ondas normales para binocular. Vía derecha y la vía izquierda, potenciales de bocados visuales con latencias P100 aumentadas. En cuanto a la perspectiva de nuestra paciente, la paciente entiende y acepta su enfermedad y refiere que puede realizar todas sus actividades con normalidad a pesar de las molestias que esto le puede generar en cuanto a fotosensibilidad y alopecia. Estas son unas palabras que nos dijo nuestra paciente. Aprendí a manejar el transcurso de mi enfermedad y no me molesta para nada en el desarrollo de mi vida cotidiana. Soy feliz de poder vivir con normalidad, sin limitaciones. La enfermedad me ha enseñado a afrontar las situaciones de la vida. Por ejemplo, gracias a esta puedo realizar ejercicio, ya que me propuse a moverme desde el día que me explicaron lo que podía pasar, como lo es una parálisis, para no dejar que la enfermedad me coja ventaja. Con lo anterior se determina lo siguiente, entonces relacionando el caso con la bibliografía leída, se encuentra que la paciente está en una fase secundaria progresiva, pues ya que ha presentado brotes, pero pues al momento se presenta estable, sin secuelas posterior a los brotes. Se entiende pues además que la patología que presenta la paciente es típica, con una patología con un desarrollo normal, pues transcurriendo los límites normales, con sus síntomas neurológicos relacionados con sistema nervioso central, como lo son la afectación en las extremidades, en ojos, y pues que en las ayudas diagnósticas se ha logrado recolectar, por ejemplo, en la resonancia magnética, las lesiones de esclerosis múltiple o pues relacionadas con esclerosis múltiple, y que también además es importante tener en cuenta o que con esto se ha entendido que un diagnóstico oportuno es lo más importante para poder llegar a pues un tratamiento adecuado y evitar las secuelas.